Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea, porque no me gusta el enfoque que le dan en vuestro libro de texto, lo explican, según mi humilde punto de vista, de una forma muy rápida, ¿no? Y no le dan un matiz que yo creo que es muy importante, y es que os expliquen para qué se utiliza el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea y cuándo conviene utilizarlo, ¿no? Yo creo que cuando te dan una herramienta, tan importante como decirte cómo funciona la herramienta es decirte cuándo la tienes que utilizar, y en el libro no queda muy claro cuándo tenéis que utilizar esto del desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. Por lo tanto, voy a intentar explicar esto con los matices que creo que son necesarios en este vídeo. Empezamos, amigos. Bueno, el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea, y lo vamos a ver más adelante, se utiliza para calcular determinantes de orden mayor o igual que 4. Acordaros que para calcular un determinante nosotros usamos la regla de Sarrus. Cuando es un determinante de orden 2, la regla de Sarrus es muy facilita. Cuando es un determinante de orden 3, la regla de Sarrus ya se complica. No mucho, pero se complica. Pero cuando tenemos que hacer la regla de Sarrus para un determinante de orden 4, os aseguro que aquello es un infierno. Y si ya el determinante es de orden mayor que 4, ya es casi imposible. No imposible, pero muy complejo. Entonces, el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea sirve para calcular determinantes de orden mayor o igual que 4. Es decir, es como un atajo para poder calcularlos de una forma más sencilla. Antes de empezar con la explicación en sí, voy a explicar un poco de notación, para que cuando esté explicando entendáis a lo que me refiero. Fijaros, yo tengo esta matriz A, y tengo una serie de elementos, una matriz A que tiene dimensión 4, es decir, 4 filas por 4 columnas. Fijaros que yo a cada elemento lo he llamado A minúscula, porque como la matriz se llama A mayúscula, pues a los elementos, así en forma general, se les suele llamar con la misma letra que en la matriz, pero en minúscula. Fijaros que cada elemento tiene dos números. El primero corresponde a la fila y el segundo corresponde a la columna, lo tengo puesto aquí. A sub i j, donde i es el número de la fila y j es el número de la columna. Por lo tanto, si yo me refiero al elemento A34, me estoy refiriendo al elemento de la fila 3 y de la columna 4. Fijaros, elemento 1,1 que está a fila 1, columna 1, 1,2, fila 1, columna 2, 1,3, fila 1, columna 3, 3,3, fila 3, columna 3, ¿de acuerdo? Entonces, las matrices, cuando hablamos en forma general, sin tener que poner un ejemplo en concreto, se suelen expresar de esta manera. En algunos libros, sobre todo en los libros ya más avanzados o en la bibliografía de autores anglosajones, en vez de escribirlo así, se escribe de esta forma, es decir, se escriben los 4 vértices de la matriz. Fijaros, A11, punto suspensivo, hasta la 14. ¿Qué significa? Pues que por aquí en medio, y no los escribe, están los elementos que van de la 1,1 a la 1,4, es decir, el A12, el A13. Y ahora aquí hay unos puntitos que van de la 1,1 a la 4,1. Se supone que por aquí en medio pues estaría el A21 y el A33. Y ahora aquí van de la 4,1 a la 4,4. Se supone que por aquí en medio estarían el 4,2 y el 4,3. Entonces, esta forma de escribir la matriz es simplemente por economizar y por no perder tanto tiempo en escribir cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Pues como tú sabes el orden en el que van los elementos dentro de la matriz, lo podéis ver aquí arriba, ¿no? Pues este tipo de notación lo que hace es que escribes los 4 vértices y ya sabes, al saber los 4 vértices, ya sabes todos los que están aquí en medio. Bueno, vamos a empezar con una de las primeras definiciones que necesitamos para esta explicación. Es lo que se llama el menor complementario del elemento A sub i j. Ya sabéis que una A sub i j es un elemento que está en la fila i y en la columna j. Entonces digo A sub i j porque esta en la fila i y en la columna j en general, ¿no? Para no hablar de uno en concreto. Bueno, pues se define el menor complementario del elemento A sub i j y se representa por una m mayúscula I y J al determinante resultante de eliminar la fila I y la columna J. Vamos a ver cómo es eso. Fijaros,
tenemos aquí un ejemplo. Tenemos esta matriz A de dimensión 4 por 4. ¿Cuál sería el menor complementario del elemento 1, 2? Pues el elemento 1, 2 es este que tengo aquí, ¿verdad? Lo voy a hacer escribiéndolo, un segundito. El elemento 1, 2, ¿cuál sería? El elemento 1, 2 es este que tengo aquí, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que hago? Tacho su columna y su fila, y los números que me quedan forman un determinante de orden 3. Fijaros, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, ¿lo veis? Después está el 3, 0, 2, 3, 0, 2, y después el 1, 0, menos 9. ¿De acuerdo? Vamos a calcular, voy a borrar ahora esto para no enturbiar el dibujo. Y ahora vamos a suponer que quiero calcular este ejemplo. El menor complementario del elemento 3, 4. Bueno, el elemento 3, 4 es fila 3, columna 4 es el menos 9, este que tenemos aquí. Pues entonces tachamos su columna, tachamos su fila, y entonces fijaros que el determinante que nos queda es el menor complementario, que en este caso, fijaros lo facilito que es, sería el 1 menos 1, 1, ¿lo veis? El 0 menos 9, 1, y el 1, 3, 0. No tiene por qué quedar tan bonito como este, en el que se ha visto así fácilmente. Acordaros que en este primer ejemplo, en el elemento 1, 2, que era este de aquí, pues el determinante no se veía tan claro. Tachábamos su fila y su columna, y fijaros, aquí tenemos la primera columna del determinante, aquí tenemos la segunda y aquí la tercera, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es simplemente el menor complementario. Como podéis ver, no es precisamente difícil, ¿verdad? Bueno, estos determinantes, el menor complementario es un número, porque esto es un determinante, y un determinante, recordar que era un número. Esto pues aplicamos la regla de Sarrus y calculamos lo que nos dé. Yo no lo voy a hacer porque el objetivo de esto es explicar cómo se calcula. Ya un determinante sabéis hacerlo perfectamente, ¿no? Bueno, vamos a ver otra definición más. Vamos a ver lo que es el adjunto del elemento A sub i j, y se escribe como A mayúscula i j, y es cuestión de aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Fijaros bien, el adjunto del elemento ij es igual a menos 1 elevado a i más j por el menor complementario de i más j. Una nota, fijaros en esta parte de la fórmula, menos 1 elevado a i más j. Si i más j, i era el número de fila y j era el número de columna. Cuando sumemos la fila más la columna, si nos queda un número par, vamos a tener menos 1 elevado a un número par. Cuando tenemos menos 1 elevado a un número par, ¿cuánto es? 1, porque menos 1 elevado a un número par siempre es 1. Por lo tanto, la fórmula será A sub ij es igual al menor complementario de ij, siempre y cuando la suma de fila más columna sea un número par. Si la suma de la fila más la columna es un número impar, pues menos 1 elevado a un número impar es menos 1. Por lo tanto, aplicando esta fórmula, el elemento A sub ij será menos 1 por el menor complementario de ij. ¿De acuerdo? Entonces, entender esta parte que está aquí, que es esta, de esta manera. Es decir, que si la suma de la fila más la columna es par, el adjunto de ij es igual que el menor complementario de ij, pero si la suma de la fila más la columna es impar, pues esto es igual a menos 1 por esto. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplito, que es como se ven realmente bien, ¿no? Fijaros que tenemos esta matriz de orden 4, es decir, 4 filas por 4 columnas. Y nos piden que calculemos el elemento adjunto 3, 2. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos al elemento 3, 2, que es el que está en la fila 3, columna 2. Es este que está aquí en color naranja, el número 2. Yo voy a tachar su columna y su fila. ¿Para qué? Para calcular el menor complementario. Primero vamos a hacer lo del menos 1. Tenemos menos 1 elevado, como es el elemento 3, 2, a 3 más 2, que es 5. Menos 1 elevado a 5 es menos 1. Por lo tanto, el adjunto
del 3,2 es menos 1 por el menor complementario del 3,2. Es decir, es igual a menos 1 y ahora voy a calcular el menor complementario del 3,2. ¿Cómo se calculaba el menor complementario del 3,2? Se tachaba la columna y la fila del elemento 3,2 y entonces el determinante son los elementos que nos van quedando, es decir, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Ahora multiplicaré el menos 1 por este determinante. Acordaros del vídeo anterior que cuando se multiplica un número por un determinante, tú multiplicas ese número por la línea, es decir, por la fila o por la columna del determinante que a ti te dé la gana. Yo lo he multiplicado por la columna 1, me quedaría entonces menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 por 0 es 0 y menos 1 por 1 es menos 1 y las otras dos líneas quedan iguales. Y ahora hacemos este determinante. Esto me quedaría, ya lo hago directamente, menos 1 por 1 por 2, que es menos 2, 0 por 1 y por menos 1, que es 0, 1 por 0 y por 2, que es 0, menos, paréntesis, menos 1 por 1 por 1, que es menos 1, 2 por 1 por menos 1, que es menos 2, y 2 por 0, que es 0. Hacemos esta cuenta y nos queda menos 1. ¿De acuerdo? A estas alturas ya tenéis que saber resolver un determinante de orden 3 de forma rápida, ¿eh? Si no lo sabéis todavía, tenéis que practicar un poquito más, ver el vídeo anterior a este y practicar, ¿de acuerdo? Hacer los ejercicios que os digo y practicar porque ya los determinantes tenéis que saber hacerlo perfectamente. Bueno, pues entonces fijaros, el adjunto del elemento 3,2 nos ha salido al final, siguiéndolo igual, que vale menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora, después de haber explicado lo que es el menor complementario y después de haber explicado lo que es el adjunto de un elemento, a el objetivo de este vídeo, el desarrollo de un determinante por los adjuntos de una línea. Lo voy a hacer con un ejemplo del libro que da la casualidad que fue un ejercicio de examen. Por lo tanto, en este vídeo vamos a resolver, o al menos lo voy a dejar totalmente planteado, la parte difícil, un ejercicio de examen. En el examen te daban este determinante aquí, que tenemos aquí, de orden 4, que es una bestialidad, es feísimo porque no tiene ningún cero, ¿no? Cuando nos dan un determinante de orden 4 que tenemos que calcular, lo lógico es que tenga algunos ceros para que nos faciliten las cosas, ¿no? Y nos pedían que calculásemos este determinante. Bueno, yo me he parado primero un par de minutos a mirar el determinante y me he dado cuenta que, aquí me he equivocado, esto es, perdona un momento, estas son las cosas del directo, columna 4, ahí va. Bueno, pues resulta que yo me he dado cuenta que la columna 4, que es esta, es igual que la columna 2 menos la columna 1, es decir, a la columna 2 le resto... No, me he vuelto a equivocar. Esto es la columna 1 menos la columna 2. Lo he puesto al revés. Joder, anda que estoy yo hoy. Esto es la columna... la columna 1 menos la columna 2. Ahí va. Bueno. Fijaros que la columna 4 es la columna 1 menos la 2. Es decir, fijaros, 3 menos 1, 2. 2 menos menos 3, 5. 2 menos menos 4, 6. Y 2 menos menos 1, 3. Entonces, ¿os acordáis del vídeo anterior? Como tenemos que... Estos son 4. Estos son fallitos que voy cometiendo yo y menos mal que me doy cuenta. Bueno, como tenemos que la columna 4 es igual que la columna 1 menos la columna 2, acordaros del vídeo anterior, podemos decir que la columna 4 es combinación lineal de la columna 2 y la columna 1, por lo tanto, este determinante va a ser 0. ¿De acuerdo? En el ejercicio que pusieron en el examen, si vosotros os dais cuenta de esto y decís esto que yo tengo aquí, es decir, que como la columna 4 es la columna 1 menos la columna 2, eso significa que C4 es combinación lineal de esas dos columnas, por lo tanto este determinante de 0, ya tenéis el problema hecho en dos líneas y está perfecto. Está perfecto.
Por eso os digo que siempre que os den un determinante de orden 4 que os pidan que lo calculéis, echadle un vistacito por si encontráis que alguna línea es combinación lineal de otras, porque fijaros que podríais haber hecho el problema en 3 líneas. Pero vamos a imaginar que nosotros no nos hemos dado cuenta de esto y que tenemos que hacerlo por el desarrollo de un determinante por los adjuntos de una línea. ¿Cómo se haría de esa manera? Ya sabemos por este resultado que nos va a dar 0, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se haría de esta manera? Desarrollando el determinante por los adjuntos de una línea. Se haría de la siguiente forma. No perder de vista el determinante. Tomamos la línea con mayor número de ceros o, en su defecto, los números más pequeños. Acordaros que cuando digo línea me refiero a fila o a columna. En este caso, este determinante no tiene ningún cero, ¿no? Entonces, bueno, yo he cogido, pongo aquí, tomo la columna 1. Entonces, este determinante A se puede escribir como 3, como he tomado la columna 1, como 3 por el adjunto del 3, que es decir, el adjunto del 1, 1, más 2 por el adjunto de este elemento, que es el adjunto del 2, 1, más 2 por el adjunto de este elemento, que es el 3, 1, más 2 por el adjunto de este elemento, que es el 4, 1. Esto, si lo hacéis, tiene que salir 0 porque hemos visto anteriormente que sale 0. Es decir, y si no supieseis que da 0, pues una vez que habéis desarrollado el determinante de esta manera, tenéis que calcular el adjunto del 1, 1 como he explicado anteriormente, después el adjunto del 2, 1 como he explicado anteriormente, después el adjunto del 3, 1 como he explicado anteriormente y después el adjunto del 4, 1. Y entonces multiplicáis 3 por este número, más 2 por este número, más 2 por este número y más 2 por este número y os tiene que dar 0 si no os habéis equivocado. Ahora podéis pensar, bueno, tú lo has hecho por la columna 1 y ¿por qué no lo has hecho por otra línea? Bueno, pues digo aquí, si tomo la fila 3, que es esta que tengo aquí, pues sería, el determinante es igual a 2 por el adjunto de este elemento, que es el 3, 1, menos 4 por el adjunto de este elemento, que es el 3, 2, más 5 por el adjunto de este elemento, que es el 3, 3, más 6 por el adjunto de este elemento, que es el 3, 4. Entonces, si no supiésemos que esto va a dar 0, porque lo hemos visto aquí arriba, como he dicho antes, pues tú tendrías que calcular el adjunto del 3, 1 aparte, el adjunto del 3, 2, el adjunto del 3, 3, el del 3, 4, y después multiplica 2 por esto, menos 4 por esto, más 5 por esto, más 6 por esto, y si no os habéis equivocado, tiene que salir 0. Os lo dejo como ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, pues este determinante, como ya digo, lo pusieron en un examen. Podéis haberlo hecho de dos formas. Primero, de esta forma que he explicado aquí, dándote cuenta de que hay una línea, en concreto la columna 4, que es combinación lineal de la 1 y la 2, o desarrollarlo por los elementos de una línea. Aquí os he explicado, mediante un ejemplo, cómo se desarrolla un determinante por los adjuntos de una línea. En el libro se queda aquí, no explican nada más, no te dicen nada más, y claro, muchos de vosotros diréis, coño, no sé yo qué es peor, si hacer un determinante de orden 4 por la regla de Sarrus o tener que hacer 4 adjuntos y después multiplicarlo. Este ejemplo que precisamente pusieron en el examen no es muy didáctico porque no se ve la utilidad que tiene este método. Entonces yo he añadido una serie de otro determinante para hacer un ejercicio más y que veáis cuál es la utilidad que tiene este método. Fijaros, mirad este determinante de orden 4 que tenemos aquí. Es precioso. ¿Por qué? Porque tiene un montón de ceros. Entonces yo lo que hago es que para hacer este determinante de orden 4 lo voy a desarrollar por los adjuntos de una línea. Yo me busco la línea que más ceros tenga. Me he cogido esta, la columna 4. Y entonces digo, voy a desarrollar este determinante por los adjuntos de esta línea. Entonces sería 0 por el adjunto del elemento este, que es el 1, 4, más 0 por el adjunto de este elemento, que es el 2, 4, más 1 por el adjunto de este elemento, que es el 3, 4, y más 0 por el adjunto de este elemento, que es el 4, 4. Ahora fijaros, 0 por el adjunto este es 0, 0 por el adjunto este es 0, y 0 por el adjunto este es 0. Entonces, finalmente, este determinante es igual que 1 por el adjunto del 3, 4, es decir, el adjunto del 3, 4.
¿De acuerdo? Entonces, fijaros que os dais cuenta por qué tenemos que tomar una línea que tenga muchos ceros, porque entonces se nos van a ir y vamos a terminar para resolver un determinante de orden 4 calculando un solo adjunto. Esto no ocurría en el problema anterior, fijaros aquí cuando tomábamos la fila 3, que no nos quedaba ningún cero, entonces no se nos simplificaba. Ahora si hago aquí el adjunto del 3, 4, esto sería menos 1 elevado a 3 más 4 por el menor complementario del elemento 3, 4. El 3, 4 es este que está aquí. Si tacho esta fila y esta columna me quedaría 4, 0, 0, 0, 0, menos 3, ¿lo veis? 0, 8, 0. Entonces, menos 1 elevado a 3 más 4 que es 7, menos 1 elevado a un número impar como 7 es menos 1. Lo dejo aquí y multiplicado por ese determinante. Ahora, multiplico el menos 1 por el determinante. ¿Cómo se multiplicaba un número por un determinante? Pues lo multiplicas por la línea, es decir, fila o columna que te dé la gana. Yo lo he multiplicado por la columna, la fila esta de aquí, la 3. Entonces me quedaría menos 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 3, 3. Y menos 1 por 0, 0. Es decir, me quedaría la 0, 3, 0 y las otras dos filas me quedan exactamente igual. Y ahora yo hago este determinante. Me quedaría 4 por 0 por 0, 0. 0 por 3 por 0, 0. Más 0 por 8 y por 0, 0. Menos 0 por 0 por 0, 0. 8 por 3 por 4, 96. Y más 0 por 0 por 0, 0. Si hacéis esta cuenta, me queda menos 96. Fijaros que al final lo que hemos hecho es, para resolver un determinante de orden 4, lo que hemos hecho ha sido resolver uno equivalente de orden 3 mucho más sencillito. ¿Os dais cuenta para qué sirve el método de desarrollar un determinante por los adjuntos de una línea? Pues cuando tenemos un determinante de orden 4, como este caso, en el que en una línea tenemos un montón de ceros, desarrollamos por los adjuntos de esa línea, y claro, muchos adjuntos se nos van a ir porque al multiplicar 0 por el adjunto nos queda 0. Vamos a ver un par de ejemplitos más. Fijaros este ejemplo que tengo puesto aquí. Tenemos ese determinante de orden 4. ¿De acuerdo? Y tengo aquí puesto, desarrollando por la segunda columna. Claro, es que la segunda columna tiene todos ceros menos 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? 0 por el adjunto del elemento 1, 2. Lo tengo aquí puesto. Más 0 por el adjunto de este elemento que es el 2, 2. Más 7 por el adjunto de este elemento que es el 3, 2. Más 0 por el adjunto de este elemento que es el 4, 2. Ahora, 0 por esto, más 0 por esto, más 0 por esto queda 0. Entonces, finalmente, ¿qué me queda? 7 por el adjunto del 3, 2. Es decir, 7, y ahora el adjunto del 3, 2 era menos 1 elevado a 5 por el menor complementario del 3, 2 que se obtenía tachando su fila y su columna. Es decir, 7, 4, 1, menos 3, 4, 1 y 4, 7, 9. ¿De acuerdo? Entonces, repito, 7 por el adjunto del 3, 2 será 7, y ahora este cachito que tengo aquí es el adjunto del 3, 2. Menos 1 elevado a 5, como menos 1 está elevado a un número impar, en menos 1. Entonces tendré 7 por menos 1, menos 7, y ahora por el determinante que tengo aquí. Y ahora, bueno, para hacer esto, lo puedo hacer de distintas formas. Multiplico el menos 7 por la línea que me dé la gana y después hago el determinante, o hago el determinante y después lo multiplico por menos 7. Yo lo que he hecho ha sido calcular primero el determinante y lo que me dé lo multiplico por menos 7. ¿Veis? Menos 7 por el determinante que al hacerlo me ha salido 290. Menos 7 por 290 menos 2030. Que es lo que yo he hecho aquí en color azul, es lo que está en este recorte hecho, digamos, de forma rápida. ¿Os dais cuenta? Aquí, pues en este recorte os ponen ya directamente, en vez de hacerlo como lo he hecho yo paso a paso, donde ponen todos los adjuntos de la línea, ¿de acuerdo? Pues aquí ya te ponen directamente el adjunto que es distinto de 0 porque no está multiplicado por 0. ¿Lo veis? Otro ejemplito más. Bueno, antes de pasar a otro ejemplo, ¿veis la utilidad que tiene desarrollar un determinante de orden 4, por ejemplo, por los adjuntos de una línea? Que al final
pasas de tener un determinante de orden 4 a un determinante de orden 3 por un número. En este caso que tenemos aquí, tenemos este determinante de orden 4, ¿no? Entonces yo lo que hago es, lo desarrollo por la cuarta fila. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor número de ceros. Fijaros que en este caso, a diferencia del anterior, que tenía 3 ceros, solo tiene 2 ceros. Entonces, si yo hago este determinante desarrollando por los elementos de esta línea, tendré 2 por el adjunto de este elemento, que es el 4, 1, más 0 por el elemento de esta línea, por el adjunto de este elemento, que es el del 4, 2, más 0 por el adjunto de este elemento, que es el 4, 3, más 2 por el adjunto de este elemento, que es el 4, 4. 0 por esto, más 0 por esto se me va y esto se me va. Y entonces, esto que tenéis aquí, este primer sumando, se corresponde con 2 por el adjunto del 4, 1, y este segundo sumando que tenéis aquí se corresponde a este de aquí, que es 2 por el adjunto del 4, 4. Y aquí está resuelto. Yo de todas formas he hecho aquí el adjunto del 4, 1. ¿Cuánto es el adjunto del 4, 1? Pues sería menos 1 elevado a 5. Y ahora, como es el elemento 4, 1, que es este, tachábamos su columna y su fila y nos queda este determinante tan perfecto que tenemos aquí, que es este, ¿de acuerdo? Entonces, como menos 1 elevado a 5 es impar, el 5 es impar, pues nos quedaría menos 1 por este determinante. Entonces, si el A41 vale menos 1 por todo esto, pues 2 por el A41 será 2 por todo esto de aquí, es decir, 2 por menos 1 es menos 2 por este determinante, que es esta primera parte que tenemos aquí. El elemento 4, 4 es menos 1 elevado a 8. Como 8 es un número par, es 1. 1 por el determinante tal como está. Por lo tanto, como el adjunto del 4, 4 es 1 por esto, es esto mismo, es este determinante, pues como aquí teníamos 2 por el adjunto del 4, 4 y el adjunto del 4, 4 es esto, pues sería 2 por 1 y por esto es este 2 que tenemos aquí. Y tenemos que sumarlo, ¿de acuerdo? Fijaros, este determinante que está aquí da 28, entonces sería menos 2 por 28 más 2 por este determinante que también da 28. Entonces fijaros que me queda menos 2 por 28 más 2 por 28, 0. ¿De acuerdo? Si el determinante sale 0 es que había alguna línea que era combinación lineal de otra. Pero bueno, no nos hemos dado cuenta. ¿De acuerdo? ¿Veis entonces cómo va esto, no? Bueno, este último ejercicio que tengo aquí hay otro determinante de orden 4. Os lo dejo para que lo hagáis vosotros, lo he dejado así un poco más o menos explicado. Aquí lo desarrollo por la primera fila es esta que está aquí. Entonces fijaros que ya en este recorte que tengo, lo que hago ya directamente no desarrollo por toda la fila, sino ya pongo solamente los elementos que son distintos de 0. Sería 3 por el adjunto del 1, 3, que es, al final te queda esto de aquí, el adjunto del 3 por el adjunto del 1, 3, sería 3 por menos 1 elevado a 4 por esto, que es esto de aquí. Y ahora 4 por el adjunto del 1, 4, que te quedaría 4 por el adjunto del 1, 4, es 4 por 1 elevado a menos 5, que como 5 es impar, me quedaría menos 1, 4 por menos 1, y ahora por este determinante, que es esta parte de aquí, ¿vale? Y bueno, hace este determinante que sale menos 12, entonces quedaría 3 por menos 12, menos 4 por este determinante que sale menos 2. Y bueno, cuando hace las cuentas, pues finalmente sale menos 28. Os recomiendo que estos ejercicios que, bueno, os he explicado, los hagáis y comprobéis que efectivamente pues sale lo que tengo marcado que sale. Bueno, espero que el vídeo, aunque un poco largo, os haya servido de ayuda, os haya aclarado conceptos. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios de YouTube o en el Facebook y yo trataré de responderla lo antes posible. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos, que seguro que os vendrá muy bien. Y bueno, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.